Y el título que esta serie de estudios va a llevar es Tiempos de Guerra. Pero cada clase va a tener su título específico. Aquí. Tiempos de Guerra es el título de esta serie de estudios. Pero cada clase lleva un título específico. Y en este caso, nuestra primera clase se va a titular El origen de los ángeles. El origen de los ángeles. Quise comenzar con el libro de Génesis, porque en la Biblia está ocupando este libro el primer lugar. Y el nombre Génesis, traducido a nuestro idioma español, significa el origen. Porque el libro de Génesis no solamente está describiendo el origen del universo y de la materia, no solamente está describiendo el origen de la tierra y del ecosistema de la tierra, del hombre y de los animales, del pecado y de la muerte, sino que el libro de Génesis también presenta un cuadro dramático donde se ve en sus primeros 2 versículos la manifestación de un caos sobre la tierra en el cual hay tinieblas. Le voy a llevar a una profundidad en la palabra en esta mañana. Versículos 1 y 2 del libro de Génesis están presentando un caos durante el momento de la creación, en el cual hay sobre aquel desorden en la tierra, hay ¿qué cosa? Tinieblas. Y por extensión estas tinieblas estaban en muchas partes del universo. Ahora, usted que es muy inteligente, si Dios es presentado en toda la Escritura como un ser de absoluta luz, y todo el reino de Dios es luz perfecta, permanente y presente en todo lugar, ¿qué hace esta oscuridad en el principio? ¿Por qué hay tinieblas en el principio? Comprendamos que en la Biblia tinieblas no solo hace referencia a la oscuridad física que podemos observar, sino que sirve como un símbolo que representa el mal según se desprende de las propias páginas de la Biblia. Ahora, en Génesis 3.1 también se nos adelanta algo. No solamente en 1.2 hay tinieblas, sino que en Génesis 3.1, luego de la creación del hombre y luego de la creación específica de cada detalle de lo que rodea la naturaleza de la tierra, se nos presenta una criatura que está opuesta activamente a los planes de Dios. Amén. Una criatura que activamente está mintiendo, engañando y haciendo mal. ¿De dónde salió? Las tinieblas que estaban en el versículo 2 de Génesis 1. La criatura que sale en 3.1 del libro de Génesis. Están presentando algo opuesto a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Observando esto podemos llegar a la conclusión que el mal se originó mucho antes de la creación del universo que conocemos. Pues la Biblia dice que las tinieblas estaban allí cuando la tierra fue creada. Esto plantea entonces serias preguntas. ¿Cuáles preguntas, pastor? Primero, ¿acaso el mal, las tinieblas, tuvieron un origen? ¿O el mal ha sido eterno? ¿Quién o qué le dio origen al mal y cómo sucedió?
No podemos hablar del mensaje de la Biblia sin comprender la revelación de los reinos espirituales que la Biblia plantea. Génesis nos deja ver dos reinos: el reino de luz y el reino de oscuridad. Sin embargo, esto no es suficiente para responder a la pregunta de cuál reino surgió primero. Por lo que necesitamos acudir a toda la revelación de la Biblia para poder comprender esta realidad. En la eternidad, y empecemos por ahí, en la eternidad sin principio, solo existían eternamente tres personas únicas. En la eternidad sin principio, sin comienzo. Pastor, ¿cómo es eso? Su mente no lo va a entender, la mía tampoco. En la eternidad sin un principio solo existían tres personas únicas, en un misterio indescifrable para la mente humana: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el Verbo. El Verbo quiere decir era Jesucristo. En el principio era el Verbo. O sea, está diciendo, la clave aquí no es en el principio, sino que la clave es era. Ya era. Existía. En el principio ya era el Verbo. Luego encontramos en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, y lo leo. Hablando de Jesús, dice: porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Luego dice la Biblia, en el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas. Ok, vamos a ayudarles a entender. La Biblia dice: y Él es. La palabra es un presente continuo. Es, no es lo mismo que decir fue. Era. Él es. Es significa siempre, significa eterno. Por lo tanto, está diciendo tres personas en la eternidad antes de cualquier creación, sea la espiritual o sea la física que conocemos en el día de hoy. Entonces, mucho antes de la creación del universo material y físico, fue creado otro universo, conformado por otra sustancia. Escuchen la palabra que voy a usar porque es importante. Fue creado otro universo, conformado, hecho por otra sustancia. Esa otra sustancia es la espiritual, la cual la ciencia hoy describe y ve desde otros términos, llamándole energía. Esto es impresionante. Pudiera hablarle un poquito más al respecto, pero me desviaría del tema. Ese universo fue entonces poblado con seres creados también. Seres creados con la capacidad inteligente, consciente de sí mismo, para adorar y servir al Creador, conocerlo y tener una relación estrecha basada en amor. Estos seres son conocidos en la Biblia como ángeles. Como ángeles. Hasta aquí podemos entender entonces. Hay un solo reino. Hasta este momento de la historia. Hay un solo reino. El de Dios. Donde todo es luz. Porque la naturaleza de Dios es luz.
Luego, toda la creación angelical es envuelta en luz resplandeciente. De hecho, así es como se manifiestan los ángeles. Los cuerpos de los ángeles emanan luz. Solo, como usted que no la tiene, ellos la tienen, brillan por sí solos. Eso está en Hechos capítulo 12, verso 7. Dice que Pedro está en la cárcel, preso, y un ángel del Señor llega. Y cuando el ángel del Señor llega, la Biblia es específica en revelar un detalle cuando dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Porque ellos están creados y su cuerpo espiritual emite luz, según la Biblia. Lo segundo que quiero ver con ustedes entonces para comprender este mundo espiritual de este reino que comenzó allí, en esta creación, es la naturaleza de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Hay mucha ignorancia al respecto en el pueblo de Dios. Yo lo he podido constatar. Hay mucha ignorancia con respecto al tema de los ángeles en el pueblo de Dios. Porque muchas personas todavía están pensando que los ángeles son pequeños niños, ¿sí?, con alitas en las espaldas. Otros incluso no los ven así, ven quizás una especie de hombres altos y con alas también. Y tenemos mucha idea que hemos arrastrado del catolicismo y de las tradiciones de las personas de cómo son estos seres, pero sin embargo no son de la manera que la Biblia nos los está describiendo y nos los está presentando. Si queremos entender el tema de la guerra espiritual, entonces tenemos que empezar a comprender quiénes son los agentes que se mueven en este mundo espiritual. Por eso es que le llevo desde el principio hasta la naturaleza de los ángeles. Primero, los ángeles como únicos habitantes del reino de Dios, y yo espero que usted anote por ahí para que aprenda, fueron creados con el propósito fundamental de rendir alabanzas al Creador. Ese fue el propósito fundamental de la creación de los ángeles, que ellos les rindieran alabanza al Creador, no como un acto arbitrario. Si bueno, es que Dios les impuso, me tienen que alabar, ¡pum! No, sino que la alabanza iba a surgir de ellos como una acción espontánea de gratitud por haber sido creados. Busquen en su Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Job 38, 7, alguien se pone de pie, lo lee. ¿Cuál es el propósito fundamental de los ángeles? Job 38, 7. ¿Cuál es el propósito fundamental de los ángeles? Rendir alabanza al Creador, venga. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok, en el Antiguo Testamento los ángeles son denominados los hijos de Dios y a veces se les llama las estrellas también, o el ejército de los cielos. Dice, cuando alababan a Dios, porque ese es el propósito fundamental de los ángeles, rendirle alabanza al Creador. Y a ellos no hay que decirle, a ver, pueblo, levanten la voz para el Señor. A ellos no hay que decirle, abra su boca y cántele a Dios. Ellos, en un acto espontáneo de gratitud interior por haber sido creados, Dios no tenía necesidad de crear nada. Lo que movió a Dios a crear es el propio amor que hay en Él.
Los ángeles, comprendiendo que Dios no necesitaba de ellos, que Dios no tenía razones o motivaciones para crearlos simplemente así por hacer algo, porque hacía falta. Viendo que había sido un acto de amor de Dios el haberlos creado, respondieron en una alabanza a Dios, en una gratitud, en una exaltación al Creador. Y aquí empiezo a entender algo que yo tengo que aprender en mi vida y que usted tiene que aprender. Aleluya. A mí nadie me tiene que sacar la alabanza de adentro de mi garganta. A mí nadie me tiene que meter una cuchara dentro de la boca para sacarme una alabanza para Dios. Si yo conocí a Dios, si yo sé quién es Dios, si yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces en un acto espontáneo yo lo alabo, lo bendigo, lo exalto. Yo digo amén. Amén. Yo digo amén. Yo digo amén. Segunda cosa importante en la naturaleza de los ángeles. Fueron creados con habilidades o poderes diferentes. Después que pasemos estas primeras clases y empecemos a entrar en la parte más honda y más profunda, usted va a descubrir muchas cosas que le van a asombrar. Se lo garantizo. Fueron creados con diferentes poderes o habilidades, así como asignados a diferentes funciones dentro de la adoración y el servicio. Por ejemplo, en la Biblia encontramos ángeles que específicamente están relacionados con custodiar el trono de Dios. Amén. Encontramos otros ángeles que están ministrando en el templo del cielo. Y encontramos otros ángeles que lo que están es rindiendo específicamente una alabanza con su voz a Dios. Este poder específico, particular, con el que cada ángel fue creado, puede incluir o incluye la habilidad de hacerse visible en el mundo material cuando es permitido por Dios. Escuchen bien. Los ángeles, dentro del poder que recibieron, tienen la habilidad de hacerse visibles en este mundo físico cuando Dios lo permite. En la Biblia encontramos la historia de Balaam. Y este hombre se levanta, el ángel de Jehová se aparece a un lugar, la burra, el asna, ve al ángel, Balaam no lo ve, hasta que Dios hace que el ángel sea visible a Balaam y entiende que su animal no quería continuar caminando porque el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada, opuesto a lo que aquel profeta que se estaba convirtiendo en adivino quería hacer. La ciudad de Samaria está sitiada. El siervo de Eliseo corre y le avisa. Eliseo le dice: tranquilo, Señor Jehová, abre los ojos. En otras palabras, que tus ángeles que están rodeando este lugar se hagan visibles a él. Y el siervo puede ver alrededor de aquel lugar, ¿qué cosa? Una enorme multitud de ángeles que estaban rodeando aquel lugar. Para sorpresa suya y mía, la Biblia dice en el libro de Timoteo que los ángeles también están presentes en el culto que se le da a Dios. Aleluya. Ahora mismo, aquí, hay ángeles.
Cuando se hacen visibles pueden ser tocados, vistos y oídos. Algunos pueden poseer la habilidad incluso de transformarse o cambiar de forma corporal. Incluye también poder sobre la materia. ¿Qué es la materia? Piso, usted se toca su cuerpo. Tienen poder sobre la materia para realizar actos que los humanos consideramos imposibles y que no podemos lograr por nosotros mismos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 19 al 20, dice que el ángel de Jehová se le aparece a Manoa. Y en aquel lugar, cuando se le aparece a Manoa, dice la escritura que en un momento determinado le traen una ofrenda al Señor, Manoa y su esposa, y el ángel toca aquella ofrenda, sale una llama de repente de la nada, surge fuego de la nada, y el ángel asciende en el fuego. Y la Biblia dice que Manoa vio un milagro que el ángel hizo, porque los ángeles tienen poder sobre la materia. Grabe esto, porque cuando empecemos a hablar de otros detalles, esta parte le va a hacer falta a usted. Tienen poder sobre la materia. Otra cosa importante de la naturaleza de los ángeles: fueron creados como una compañía, no como una raza. ¿Qué significa eso? Que el número de los ángeles es un número completo, ni disminuye ni crece. Son una compañía, no son una raza. Nosotros los hombres somos raza en el sentido de que podemos reproducirnos, multiplicarnos. Eso implica entonces que los ángeles no pueden procrearse, no pueden casarse, y en la Biblia, dice la Biblia, que todos son varones. Hay algunas ideas que he escuchado, y voy a aprovechar la cobertura para poder explicar este detalle. Hay algunas ideas que yo he oído, en las que hay personas que dicen los ángeles no tienen sexo. En otras palabras, no tienen un órgano sexual. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no se casan. Bueno, dijo que no se casan, no dijo que no tenían órgano sexual. Aparecen como varones. Y si se manifiestan como varones en la Biblia, eso implica que deben de, por supuesto, corporalmente tener el órgano sexual que un varón tiene. ¿Ok? ¿Estamos claros aquí? Esto es importante entenderlo, porque más adelante a usted le va a hacer falta este concepto para poder comprender otras áreas que la Biblia explica y que dejan confundido a muchas personas por ahí. La Biblia habla de los eunucos. Son hombres, no se casan ni se dan en casamiento, pero siguen siendo hombres, con sus características de hombre. ¿Estamos acá? Los ángeles entonces podríamos decir que son una especie de eunucos celestiales. Vamos a describirlo de esa manera, para que no haya confusiones de ningún tipo. Marcos 12:25 lo explica: no se casan, no se dan en casamiento. Luego dice que los creyentes, cuando estemos, seremos como los ángeles, en el sentido de que no nos casaremos tampoco. Ahora, en la escritura, cada manifestación visible, como les decía a ustedes ahorita, de los ángeles fue en forma masculina. Alguien va a buscar Daniel capítulo 10 verso 5. Alguien más va a buscar Zacarías capítulo 1 verso 8. Daniel 10:5, Zacarías 1:8 y Zacarías 2:1. Daniel 10:5. Ok. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. He aquí, alcé mis ojos y vi una mujer del pelo largo vestida. Un varón. Varón. Un varón. Y alcé mis ojos y vi un niño con alitas vestido.
Y alcé mis ojos y vi, ¿qué cosa? Varón. Un varón. Español, y vi un hombre. Y vi un hombre. Zacarías 1:8, por favor. Tuve una visión durante la noche. Vi a un hombre que cabalgaba sobre caballo alazán y estaba entre los mirtos que había en la hondonada. Bien. Vi un hombre que cabalgaba, está refiriéndose a un ángel. 2:1. Ok. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Bien. Un varón, otro ángel. Y siempre que usted lea la Biblia encontrará que cuando se manifestaron, siempre se manifestaban en forma de varón. O sus cuerpos físicos, espirituales, se dejaban ver como varón. Amén. Por lo tanto, no hay razones para concluir que son otra cosa. La Biblia es la que dice cómo son y qué son. Yo digo amén a eso. Amén. La mayoría de las ocasiones sus cuerpos espirituales poseen la forma o una forma humanoide, por lo que frecuentemente son confundidos con seres humanos cuando se hacen visibles. ¿Qué es lo que es una forma humanoide? Cabeza, esta forma física, esta silueta que todos los seres humanos compartimos. Más allá de las características físicas específicas que tengamos, la forma de nuestro cuerpo, todos la compartimos, porque descendemos de una sola pareja, creada específicamente por Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Amén. Dice que Lot estaba sentado a la entrada de su pueblo y vio 3 varones que venían. Pero Lot no le pasó por su cabeza que eran ángeles. Pastor, ¿y qué pasa con la luz de ellos? Bueno, parece que en ese momento pueden, tienen el poder de hacer esto. Y él los confunde, los quiere hospedar. La gente del pueblo ve que son hombres tan bien parecidos, tan físicamente robustos, tan hermosos, y todos compartiendo la homosexualidad querían acostarse con ellos. Desde el más chico hasta el más grande. Todos querían. Eran el comentario. Se regó por la tienda. Ya se ríen porque por ahí empiezan muchos chismes, ¿verdad? Y fueron, y entonces fue que Lot pudo descubrir que no eran hombres naturales, sino que eran ángeles del Señor. Así que alargaron sus manos. Alargar no es esto, hermano. Está hablando de una turba, de un montón de personas. Y se revela el poder que ellos tienen porque fueron suficientes para controlar esa multitud de personas, extender sus manos, sacar a Lot, que lo estaban ultrajando, lo estaban empujando para un lado y para el otro, pero al mismo tiempo mostraron poder. ¿Qué más hicieron? Los cegaron a todos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Se parecen a nosotros en la forma, pero tienen capacidades y habilidades dadas por Dios que les fueron impresas en el momento de su creación. La Biblia dice en Hebreos 13:2, haciendo referencia a esta historia: algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Otra característica importante: el rango, la posición de cada ángel no fue adquirida por méritos. ¿Sabe qué dice? Bueno, trabajó mucho, se ganó estar en esta posición. O se pusieron de acuerdo, nombraron a los candidatos y eligieron al que iba a. No. La Biblia nos presenta y nos describe
que el rango de cada ángel le fue dado en el momento de su creación. O sea, fue creado directamente en un rango específico. Y dentro de esos rangos, la Biblia incluye diferentes categorías angelicales o diferentes jerarquías de ángeles. Encontramos a los famosos querubines. Que no se parecen al de los muñequitos que usted le pone a sus niños. ¿Ok? Los querubines. ¿Quiénes son los querubines? ¿Qué tipo de ángeles? ¿Qué rango angelical es este? Le puedo decir categóricamente que por lo que ellos hacen, son el rango de ángeles más alto que hay. Porque la función que ellos ocupan es la función de mayor privilegio dentro de todos los ángeles. Los querubines tienen 4 caras, según la Biblia. Pero las 4 caras son honestas. Amén. Aleluya. Era un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso yo no lo iba a decir. 4 caras: humana, buey, águila y león. Y en la Biblia su función es la de guardián, protector y custodio. Génesis 3:24 dice que cuando el hombre pecó, fueron asignados a la custodia del árbol de la vida querubines, que con una espada de fuego custodiaban el acceso al árbol de la vida. Encontramos en Ezequiel 10 que estos querubines portaban el trono de Dios, en la visión de Ezequiel capítulo 10. Y encontramos en Apocalipsis 4:6 que son la guardia de honor permanente que celebra la santidad de Dios junto al trono del Señor. Todo el tiempo ellos están asociados con la custodia, la protección y principalmente asociados al trono de Dios, cercanos al trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4 verso 6. La Biblia habla también en Isaías 6:2 de algunos seres que hay quienes lo dividen porque piensan que son otros. Yo creo que no son otros, creo que son los mismos querubines. Isaías 6:2 habla de los serafines. ¿Han oído hablar de los serafines? ¿Han escuchado esa palabra, serafines? Los serafines en nuestra traducción en español significaría los ardientes. Y hay gente que dice, primero están los serafines, luego están los querubines y establecen este tipo de jerarquía. Pero yo entiendo y veo a la luz de la palabra de Dios por las funciones que ocupan y hacen, que los serafines no son más que los mismos querubines. La diferencia es que Isaías describe la característica que más resaltó de ellos, mientras otros profetas describen otras características que le impresionaron más. Por ejemplo, Isaías dice que eran seres de fuego. Ezequiel dice que tenían 4 caras. Son los mismos, con diferente descripción de algunos detalles específicos. Pero dice Juan que estaban llenos de ojos por donde quiera. Son los mismos. Si usted ve una película, usted va a resaltar los detalles y cada quien va a contar la misma película, pero resaltando los detalles que más le impresionaron y omitiendo los detalles que menos le interesaron. Que quizá otro lo resalta, pero usted lo omite porque no le interesó. Es parecido, veámoslo de esa manera. Encontramos también, y eso estaba en Colosenses cuando leíamos el comienzo, que además de los querubines se encuentran los tronos. Tronos es una denominación angelical. ¿Qué hacen? No lo sé. No voy a inventar. Hay gente que inventa y por los tronos hacen no sé qué. Bueno, eso no está en la Biblia, yo no puedo inventar lo que hacen. Sé que están los tronos.
La Biblia habla también que están los dominios a continuación. Todas estas palabras sí implican algo. Está haciendo referencia a la palabra poder. Trono, dominio, tiene que ver con poder. Luego están los principados. Esa palabra que tanto usted oye por ahí. Los principados. ¿Qué son? La Biblia revela un poquito más acerca de ellos. Están asociados al cuidado de ciertas naciones o pueblos. Por ejemplo, el príncipe o el principado que protege la nación de Israel hasta el día de hoy se llama Miguel. Daniel lo dice. El principado o príncipe que protege espiritualmente la nación de Israel es Miguel. Y así encontramos en la Biblia, en Daniel principalmente, algunas referencias a los principados. Luego están las potestades o poderes, cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Están luego los arcángeles. La palabra arcángel, ar significa jefe de ángel. Está diciendo, los arcángeles son ¿qué cosa? Dígalo usted. Participe conmigo, dígalo usted. Jefe de ángeles. Y en la Biblia solo se menciona un arcángel. Hay una canción muy popular de Marcos Witt. Estoy seguro que usted la ha oído, ¿verdad? Levántate, Señor. ¿Cuántos la han oído? Amén. Cuando uno oye la canción, hay una parte en la presentación que él hace que pasamos por alto, pero que contiene un error de doctrina, o un error que no está reflejado en la palabra. Es algo que quizás se le fue, o más bien es algo que los católicos enseñan. Hay una parte donde él dice, y luego el arcángel Gabriel se vira. La Biblia no hay una sola parte donde diga que Gabriel es un arcángel. Solamente enseña arcángel, por lo menos que revela la Biblia, puede que haya más, pero que diga la Biblia, Miguel de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra arcángel no parece ser un estatus, sino que parece describir a cualquier ángel que está en funciones de autoridad sobre otros ángeles. Amén. ¿Alguien dice amén comprendiendo esto? Amén. Daniel 12:1, por favor. Amén. Ahí se nos dice que eres un principado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ok. Allí se habla de Miguel como un príncipe. Pero en Judas se habla de Miguel como un arcángel. ¿Qué es? ¿Arcángel o principado? Es un principado que está al cargo o al mando de otros ángeles. Luego encontramos entonces en la Biblia a los ángeles, en esta palabrita simple y llana. Ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son la vasta mayoría y ocupan funciones de alabanza y son mensajeros al mismo tiempo. Hebreos capítulo 1 versículo 7, búsquenlo en su Biblia. Y Apocalipsis 5:11, por favor. Alguien busca Hebreos 1:7 y alguien más busca Apocalipsis 5:11. Hebreo 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ok. Y Apocalipsis 5:11, ¿qué dice? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ok. Son la vasta mayoría. Por supuesto, todas las otras categorías pudiéramos decirles que son ángeles también. Pero específicamente es como decir que son los de menor rango. Y es el mayor número. Ahora, todos los ángeles, indistintamente de sus rangos, pueden ser usados por Dios para intervenir en la vida de los creyentes a favor. Ya pueda ser librándolo, ayudándole, dándoles un mensaje, advirtiéndoles.
encontramos en Hebreos 1:14 que se nos dice que ellos son mensajeros enviados a favor de los herederos de la salvación. Aleluya. Cuando Jesús estaba en el desierto y luego que terminó los 40 días y tuvo aquella famosa batalla con el adversario, dice que luego que Satanás se fue, los ángeles vinieron y le servían. Pero mucho antes, cuando Daniel estuvo dentro del foso, Daniel no tuvo que ocuparse de los leones, sino que hubieron ángeles, o al menos hubo un ángel que se ocupó de los leones. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, hacía referencia ahorita, un ángel vino y lo libró. Cuando Herodes intentaba perseguir a Jesús para destruirlo y matarlo siendo pequeño, un ángel apareció en sueños y le habló a José y le dijo: ¡Hey! Levántate y huye a Egipto porque están buscando destruir al pequeño. Los ángeles son enviados por Dios a ministrar a favor de su vida. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos nosotros que Dios envía a los ángeles a ministrar a nosotros! ¿Ya ve usted por qué el diablo envidia la salvación suya? Aleluya. ¿Ya ve por qué le da dolor de estómago cada vez que lo ve a usted alabar a Dios? Porque sabe que Dios mueve hasta los ángeles para bendecir tu vida. ¡Oh, qué privilegio! Yo no soy cualquier cosa. Eso. Yo no soy cualquier cosa. Yo tampoco. Yo soy importante. A mí vienen ángeles que me sirven, me ayudan. Le importo bastante a Dios. Yo también. Alguien dice amén. Amén. Aprendiendo. Entonces, a pesar de la jerarquía de los ángeles, no existe discordia o inconformidad con sus funciones o su posición. Dios me creó siendo un trono de gozo. Aleluya. Dios me creó sin un brazo de gozo. Dios me dio el dedo gordo del pie, que es una S virado. Dígalo usted, de gozo. No hay inconformidad entre ellos, están contentos. Yo también estoy contento. Yo también. Y quiero ir terminando para dejar pie al próximo domingo. Que todos los ángeles fueron creados con la capacidad moral de hacer el bien. Pero al mismo tiempo, no solamente a los hombres, a nosotros se nos dio la capacidad de libre decisión, sino que a los ángeles, cuando fueron creados, también se les dio la capacidad de decidir para elegir amar a Dios. La Biblia es en ese punto donde Dios entregó a los ángeles un libre albedrío en un momento de la historia antes de la creación del universo físico. Es en ese punto específico donde se desata un caos que tiene repercusiones hoy todavía. ¿En qué consistió la prueba de su libre albedrío?
¿Dice la Biblia en qué consistió? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Eso no es para hoy. Eso es para el domingo que viene, si usted quiere enterarse del chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que se formaran dos reinos? Yo tengo una idea, pastor, pero ¿sabe realmente la motivación que hubo? ¿Conoce usted a profundidad el detalle específico de qué pasó? Gloria a Dios. Ha leído en la Biblia y sabe que quizás lo que pasó allí es determinante para su enfrentamiento en la guerra espiritual en el día de hoy. Aleluya. Hay cosas que pasaron allí que usted tiene que conocerlas para poder enfrentar efectivamente al enemigo hoy. Ya le digo, el domingo que viene la sabrá. Póngase de pie.